Somos CNN, el líder mundial en noticias. En tiempos de desgracia, los poetas prefiguran la realidad. Roque Dalton, el más prominente poeta salvadoreño, acusado de pequeño burgués y asesinado en 1975 por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, se lamentaba de que su país no rejuvenecía y recomendaba que cada salvadoreño debería recibir un premio de resistencia. Los restos del poeta Dalton jamás se han encontrado, pero en los últimos días ha regresado Roque con toda su guasa y todo su inconformismo tras el esperpéntico espectáculo ofrecido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Bukele irrumpió en la Asamblea Nacional, flanqueado por policías y soldados armados de fusiles de largo alcance y vestidos con uniforme de campaña. Aquello fue un zafarrancho de combate sin enemigos a la vista. En un momento, en un instante, el mandatario cerró los ojos, se tapó la cabeza, se tapó la cara con las manos y luego le diría a sus seguidores que Dios le había recomendado en ese instante paciencia. Bendita ayuda divina, porque podría haberse venido abajo todo el andamiaje democrático del Salvador. De tal modo, Su Majestad Bukele intentaba obligar al Poder Legislativo de mayoría opositora a que aprobara un polémico presupuesto para garantizar la tercera fase de su plan de seguridad contra las pandillas, que saben ustedes es uno de los grandes flagelos nacionales. Bukele ha recibido una condena coral, sobre todo de la sociedad civil, pero lo critican incluso los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional que lo llevó al poder. Es más, la Corte Constitucional en las últimas horas le ha pedido a Bukele que se abstenga de usar a los militares en actividades contrarias a la Constitución. Su Majestad Bukele respondió que va a acatar la orden, aunque no esté muy de acuerdo. Bukele dice que los diputados son unos sinvergüenzas y les ha dado un ultimátum: una semana de plazo para que cambien de opinión y aprueben ese presupuesto. Me pregunto, ¿qué hará el jefe de Estado si los parlamentarios no transan? ¿Qué va a pasar el próximo domingo en El Salvador? Bukele es un hombre que parece asido a Twitter, que incluso nombra y destituye funcionarios a través de esa red social. No sé si lo recuerdan, pero en el año 2019 se tomó un selfie antes de pronunciar su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero esta vez no hizo lo mismo. Cuando ocupó el asiento del presidente de la Asamblea Nacional, rodeado de militares, esta vez no se tomó un selfie. Y eso, señores, eso se agradece. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. La primera invitada del programa de hoy recibe a CNN en San Salvador. Saludo a la senadora, a la diputada Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, un partido conservador, escorado a la derecha. Diputada, bienvenida a CNN, buenas noches. Buenas noches, Camilo, un gran gusto estar contigo y este prestigioso programa y a tus, por supuesto, tus regulares simpatizantes. Muchas gracias a usted. Usted ha dicho, y la voy a citar, que lo último que faltó es que el presidente apretara el botón y nos disolviera. Eso usted lo ha dicho. Efectivamente, después del domingo 9 de febrero, El Salvador tendrá un antes y un después. Un antes en el cual el día viernes estaba lleno de congresistas, de diputados, y un después donde el día domingo estaba lleno de soldados. Imágenes que tristemente han corrido el mundo, desprestigiando a nuestra amada patria y el buen nombre del Salvador. Nosotros los diputados estamos preocupados por la actitud amenazante a la democracia salvadoreña. Tenemos un ultimátum dado por el presidente de la República para que aprobemos un préstamo de 109 millones de dólares. Al respecto quiero decir lo siguiente: nosotros estamos deliberando y estudiando, como lo hace cualquier parlamento del mundo, la eventual aprobación de estos y otros recursos, pero sin armas, Camilo.
no pueden coactar, coaccionar o violar la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria. Es lo que ha sucedido el domingo 9 de febrero. De tal manera que en este momento nos preocupa principalmente que El Salvador vuelva a la calma, que se estabilice la situación política, que se recupere un ambiente que coadyuve a una negociación política sobre cómo vamos a fortalecer el sistema democrático de El Salvador y que nunca más volvamos a tener un 9F donde en lugar de diputados en el hemiciclo, encontremos soldados en el hemiciclo. Las instituciones salvadoreñas todas han actuado en defensa de la democracia y el orden constitucional salvadoreño. El fiscal general de la República hace unos minutos acaba de sacar un comunicado en el cual advierte que los llamados en redes o con discursos incendiarios en el cual se está llamando a la violencia, al odio, constituyen delitos que pueden ser perseguibles. También la Sala de lo Constitucional advirtió y ordenó al presidente de la República sustraer la decisión tomada por su Consejo de Ministros, que lo incluye a él, sobre una convocatoria al Parlamento salvadoreño para sesionar de manera extraordinaria para ver este préstamo de 109 millones. Déjame contarte la situación de los préstamos. Este año, diputada, en el presupuesto de la Nación... mire, sí. Permítame, porque quiero en la segunda parte que usted nos explique por qué el encontronazo, qué pasa con ese presupuesto de 109 millones y por qué es la guerra entre el presidente y los parlamentarios. Pero me gustaría acotar, en honor a la verdad, que una vez que terminó la irrupción armada, y es verdad que las imágenes son terribles, porque ver un parlamento tomado por militares es como ver un parque de diversiones o un parque infantil tomado por militares. Es una imagen horrible, medieval prácticamente. Sí. Pero debo decir que cuando el presidente salió, sí, lo que él llama su pueblo le pedía insurrección, Hay un sector de la población que apoya al presidente y me gustaría repasar qué dice ese sector de la población y después seguimos hablando, diputada, ¿vale? Escuchémosle. ¿Cómo? Aprobar algo que realmente nos va a servir y nos va a beneficiar en el futuro. Creo que el presidente tiene que llegar a un acuerdo con ellos, no tan confrontativo, y nosotros también debemos de entender que las cosas no se dan a la fuerza, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pues yo pienso que sí, porque es un beneficio para el pueblo también, porque el pueblo necesita seguridad. Es que yo creo que recursos siempre deben haber para el tema de seguridad. La forma en que se manejen es lo delicado, ¿verdad? Yo creo que es un poco complicado también que estamos en un país donde todo es de forma democrática. Tiene que el pueblo elija tanto al gobernante, a los de la asamblea. Entonces creo que debe haber más que todo un diálogo. Gente que apoya a Bukele, gente que está desesperada por la situación de violencia en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, si no el más violento. Y el presidente ha dicho que los diputados están en contra del pueblo. Diputada Margarita Escobar del Partido Arena, explique por favor por qué resulta tan polémico el préstamo internacional que defiende el presidente Bukele. ¿Qué tienen de especial esos 109 millones de dólares, además de que muchísima plata? Sí, yo creo que las opiniones de los compatriotas ahí en los Estados Unidos son sabias. Están diciendo diálogo. Y yo comparto eso plenamente y les garantizamos que así vamos a actuar. Dialogantes y apegado a derecho. Evitando esos discursos incendiarios que motivan al odio y que de verdad no contribuyen en nada a la paz social ni la estabilidad democrática del país. Los 109 millones es un préstamo que estamos en deliberación y en estudio como lo hace cualquier parlamento del mundo. Se nos presentaron requerimientos para la fase 1 y se los aprobamos. Requerimientos presupuestarios para la fase 2 y se los aprobamos. Y ahora estamos estudiando la fase 3 cuando vemos entonces la militarización del Congreso salvadoreño. Mire, vamos a ser claros. Con la ley, todo. Con las armas, nada. No podemos nosotros comprometer la invulnerabilidad parlamentaria, no podemos comprometer
o aceptar la coacción a los diputados que de manera democrática y como es nuestra obligación, estábamos estudiando. ¿Qué pasó con el segundo préstamo de la fase 2? La Constitución nos obliga a tener 2 vueltas de votación. Una primera para autorizar con mayoría simple, 43 votos, que el gobierno pueda negociar los términos de un préstamo. Y una fase segunda, que es cuando regresan con el préstamo y requiere mayoría calificada. La fase 2 le dimos hace meses la aprobación para que lo negocie. Todavía no recibimos la petición de contratar el préstamo para que lo pueda tener el dinero. Estamos a la espera y de verdad nosotros desde ya podemos anunciar que en cuanto él envíe eso, pues le daremos el debido tratamiento. ¿Por qué entonces crear esta crisis constitucional dantesca del tamaño que hemos vivido si ni siquiera ha enviado al Parlamento la ratificación de la fase 2 del plan de seguridad? ¿Y por qué creó esa crisis? Que esto no es la verdadera razón de la crisis. Esto lo anunció él desde su campaña presidencial, que él caminaría a la Asamblea Legislativa. De hecho, lo ratificó en su discurso en la Asamblea Legislativa que dio ante la muchedumbre el día domingo, el 9F. Entonces creo que es la preparación también de las elecciones del próximo año y además el inculcarle al pueblo salvadoreño de que los diputados no estamos haciendo nuestro trabajo y le queremos cerrar a él las posibilidades de gobernar. Quiero decir categóricamente que nada más lejos de eso. Por primera vez, la cartera de seguridad del gobierno le hemos aprobado 775 millones de dólares, el más alto presupuesto en la historia de El Salvador, que combina el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa. Le hemos aprobado y hemos hecho transferencias presupuestarias millonarias para la seguridad del Estado. Le hemos aprobado los préstamos para la fase 2, que él no envía la ratificación del mismo. Y estamos en la deliberación de este tercer proyecto de préstamo. El tema no es presupuestario, el tema es de poco convencimiento democrático, porque a mí me cuesta mucho creer que un parlamento que el día viernes estaba lleno de diputados, un día domingo por la noche esté lleno de soldados y decir que ese es el método para negociar un préstamo. No lo es. Y repito, diputada, seremos fieles defensores de nuestra democracia, pero no con las armas. Deberá hacerse dialogante y seremos firmes en exigir el respeto a la Constitución. Diputada Margarita, Margarita Escobar, permítame poner publicidad y a la vuelta lo que tiene que decir el señor Bukele. Logro entender, infiero lo que usted ha dicho, que esto tiene un profundo, en su opinión, un profundo tinte electoralista. Y voy a poner publicidad, escuchemos después las razones del señor Bukele. Y quisiera preguntarle además por qué esta animadversión, que no viene de ahora, esto no es nuevo, entre los parlamentarios y Bukele. Si hacer política es concertar, es dialogar, es negociar. Digo, así es en el mundo civilizado. Publicidad y estamos de vuelta. Siempre hay uno en un millón. Miles prefieren pasar desapercibidos. Solo uno logra que el mundo mire a un país entero. Cientos disfrutan perdiendo el tiempo. Solo uno sabe que es lo más valioso. Somos el banco para ellos. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo en CNN.
Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tengo una responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. El 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Infórmate con CNN. Voto Latino 2020. Este es nuestro mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro mundo, el domingo, en CNN. Today we live in an unpredictable environment and news races around the world at breakneck speed. As long as he's here, I'm here. You're talking about President Trump? Yes. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amampur, el domingo, en CNN. Soy Rey Rodríguez en Ciudad de México. Somos CNN. La fase 3 del Plan Control Territorial contempla la compra de cámaras, patrullas, sistemas de comunicación, chalecos antibalas, uniformes, botas, visores nocturnos, drones, cámaras térmicas, helicópteros, la remodelación total del hospital militar para que también atienda a los policías. Dios quiera y podamos ganar esa batalla, no solo a los delincuentes, sino a los que protegen a los delincuentes. Y a los que protegen a los que protegen a los delincuentes. Hay que decir que una de las grandes promesas, o las más persistentes, de las más persistentes promesas electorales de este señor, de Nayib Bukele, fue la lucha contra la violencia criminal en El Salvador. Diputada Margarita Escobar, precíseme porque tengo duda, este no es el primer ataque del presidente contra el Parlamento, ¿cierto o falso? No le escuché muy bien, perdón, Camilo. Que quiero precisar esto, lo que pasó el domingo no ha sido el primer ataque del presidente contra el Parlamento, ¿cierto o falso? Es cierto, los ataques al Parlamento verbales son constantes. Sin embargo, es la primera vez que llega a este extremo, donde las imágenes, claro, pues ya lo dicen todo. El Salvador va a necesitar urgentemente estabilizar el diálogo político, robustecerlo y permitir que el país siga adelante. Diputada, los seguidores del presidente arguyen de que los partidos de la oposición, como el suyo, que forma parte de la oposición, tienen muy poca credibilidad. De hecho, hoy, o en las últimas horas en BBC, el señor Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo, que no digo que sea un seguidor del presidente, sino que es un científico social, hablaba del descrédito de la oposición en El Salvador. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Más allá de lo que pasó el domingo, en términos generales, ¿hasta qué punto es cierto que la oposición a Bukele está desacreditada? Mire, yo sí creo que el sistema de partidos, que los partidos políticos están sufriendo un descrédito en toda América Latina. Eso también es en El Salvador, no podemos negarlo. Y esto se debe quizás a un agotamiento o la falta de visión de los partidos políticos de no modernizarse a tiempo. Esto es una gran lección para todos los partidos políticos en El Salvador, que nos apegamos a principios democráticos para avanzar y profundizar los métodos internos y modernizar estas instituciones de carácter público que se llaman partidos políticos. De tal manera que ese descrédito que embarga a los salvadoreños del sistema o de los partidos políticos es innegable. Como innegable también son los avances que se van haciendo tendientes a su modernización.
Es una tarea pendiente, es una tarea en desarrollo, pero hay que comenzar reconociéndola. Sí, los partidos políticos no pudieron renovarse a tiempo y esto ha causado una especie de agotamiento en los ciudadanos. Y esto es parejo, creo yo, Camilo, por lo menos en América Latina. Sí, sí. Margarita Escobar, usted es fue una de las voces más críticas con aquel discurso de Bukele en plan millennial, vestido de sport, parecía que había venido de tomarse una copa en un café de Manhattan, en Naciones Unidas en 2019, cuando decidió hacerse el selfie. Quiero también precisar con todo respeto, el presidente suele, porque lo veo en las imágenes, también con una gorrita, vestido en plan muy de sport, pero ojo, ya sabe usted que la política es un juego de máscaras y existe cierta solemnidad, porque es la cosa pública. ¿El presidente suele proyectarse siempre así, como si fuera un chico millennial que acaba de apagar su teléfono celular o acaba de encenderlo? Sí, es parte de su personalidad. Yo no tengo ningún problema con los millennials. A mí me fascina hablar con ellos. Es una generación nueva y es la generación que tenemos. Ahora, la solemnidad, el poder y el cuidado que se debe hacer con su uso, pues es evidente cuando el poder no se utiliza correctamente y se le va la mano. El problema es que si se le va la mano demasiado, puede provocar una ruptura constitucional o del orden constitucional irrevocable. En este momento se logró suspender el proceso de autogolpe, que esto vino desde el fin de semana anterior, pero se paró a tiempo cuando él decide dar un ultimátum de 8 días. Pero la amenaza persiste. Aquí veamos las bondades de los pesos y contrapesos cuando entra a una sala de lo constitucional. Diputada, me quedan un par de minutos nada más. ¿Qué pasa si ustedes, los diputados, no transan? Me queda un par de minutos nada más. ¿Qué va a pasar si ustedes no aceptan ese ultimátum y no transan y el domingo no quieren aprobar ese presupuesto? ¿Qué va a pasar en El Salvador? Pues lo primero que quiero decir que yo espero que no pase lo que sucedió el 9 de febrero. Yo espero que se respete la institucionalidad del país y también que comprendan que los diputados no podemos ser coactados con armas para deliberar o aprobar. Y lo repito, nosotros estamos viendo cómo aprobamos este presupuesto, que yo no sé si se ha viciado el proceso por los acontecimientos del 9 de febrero. Pero eso sí, Camilo, claramente le digo, todo con la ley, nada por las armas. Nada por las armas. El Salvador no merece tener armas en sus discusiones políticas y no merece tener a la Fuerza Armada metida en el corazón del Congreso salvadoreño. Yo espero que si no hemos alcanzado un acuerdo dentro del plazo del ultimátum, que yo entiendo ha sido desactivado ya por la Sala de lo Constitucional y debería ser parte del acatamiento de las medidas cautelares, de que el Congreso debe seguir analizando y estudiándolo para una eventual aprobación. Yo no sé si en la forma presentada o tomará, después de estos acontecimientos, nuevas modalidades o cambio de rubros. Eso está por verse. Diputada Margarita Escobar, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de CNN. Buenas noches para usted y para todo El Salvador. El presidente Bukele, de más está decirle que las puertas están abiertas para que usted o alguien de su entorno quiera responder todo esto que ha dicho esta diputada de la oposición. Pero, como el presidente Bukele le dijo al diario español El País, si la OEA me llama, mando al canciller, bueno, pues no sabemos si puede venir a CNN él o su canciller. Pero reiteramos, las puertas de CNN en español están abiertas de par en par, porque aquí no nos gustan los monólogos. A la vuelta de publicidad, un cura católico que ha dado el do de pecho, de tal modo que yo me imagino que el Papa Francisco estará diciendo, por